¿Qué es una leyenda urbana? Pues una leyenda no es más que una historia basada sobre algún suceso que muchas veces puede rozar lo fantasmal o increíble. Son los mitos que van de persona a persona y muchas veces se tiende a cambiar. Algunas de estas sí que son reales, tal vez no en su totalidad, pero sí que se acercan bastante a lo que un día se creyó que fue. Y aquí te mostraremos algunas de las más intrigantes. Raymond Robinson de Green Man. Raymond Robinson, también llamado el Hombre Verde o Charlie sin cara, fue un mito y aún lo es. Autóctono del oeste de Pensilvania, se decía que se podía ver a un hombre caminando por la noche en la carretera y que éste iba cubierto. Aparte de no poseer rostro, lo que muchos no saben es que este supuesto fantasma nocturno fue un hombre de carne y hueso, que vivió de 1910 a 1985, y que a causa de un accidente eléctrico quedó desfigurado en su rostro. Este, al no poder vivir de día porque formaba un alboroto, salía al anochecer aprovechando la soledad y sin preocupar a nadie por su apariencia. ¿A nadie o a casi nadie? Seguro que en algún momento has escuchado la leyenda de Mary la Sangrienta, o en idioma anglosajón, el Bloody Mary, y cuyo mito, aunque varía bastante, se trata de colocarse frente a un espejo y repetir varias veces las palabras María Sangrienta, hasta que al final apareciera en el espejo un espectro en forma de niña y le quitase la vida a la persona que la llama. Suena bastante horrible, la verdad, pero esta leyenda urbana tiene una pequeña parte de cierta, aunque claro, no es demoníaca, sino más bien una jugada de nuestro cerebro, que en ocasiones se puede convertir en nuestro peor enemigo. La alucinación que produce al cabo de 1 o 2 minutos de mirar al espejo son pequeños cambios en nuestro rostro para que a medida que avanza incluso ir viendo rostros de familiares fallecidos. Esto, según el doctor Giovanni Caputo, se produce muchas veces por un problema disociativo y que está ligado al estado emocional de la persona. La leyenda urbana del coleccionista podría ser un cajón desastre para aquellos vecinos raros que pudieran estar haciendo algo aterrador dentro de sus sótanos o de sus mazmorras. La leyenda más común de este personaje trata del vecino que recogía partes de cuerpos humanos y las exponía orgullosamente en tarros de cristal. En Rusia, la leyenda urbana del coleccionista parece haberse hecho real, por lo menos en parte. Nunca mejor dicho. El historiador ruso Anatoly Moskovin, de 46 años, fue arrestado en el 2011 después de conocerse que había desenterrado a niñas de entre 3 y 12 años para llevarlas a su casa, donde las momificaba y vestía como muñecas. Moskovin, quien hablaba 13 idiomas, fue descrito durante el juicio como un genio. Dio nombres a las niñas momificadas y organizó fiestas de cumpleaños para ellas. En serio, chicos, hay que estar muy zumbado de la cabeza. La leyenda de Dog Boy se origina en una zona fronteriza de Arkansas, Estados Unidos, donde vivía un niño muy siniestro al que le gustaba torturar a perros y a gatos, e incluso experimentaba con ellos. También se decía que el niño tenía poderes sobrenaturales o demoníacos, y esta leyenda también se hizo real, ya que está basada en la vida de Gerald Floyd Brettis, gran torturador de gatos y perros. Brettis también maltrató duramente a sus padres, a quienes tenía encerrados en una buhardilla de casa. Un vecino cuenta que solo les daba de comer cuando a él le venía en gana. Si bien no hay pruebas de que Brettis tuviera ningún tipo de fuerza paranormal que le ayudase en su trabajo, entre comillas, era bastante corpulento y tenía a todos los vecinos atemorizados. La leyenda urbana de Cropsey se desarrolló a lo largo de los años 70 y 80, después de la desaparición de niños en Staten Island. La historia, mencionada recientemente en el documental titulado Cropsey, giraba inicialmente en torno a un clásico pero espeluznante hombre del saco, que robaba niños de las casas. El director del documental, Joshua Zeman, recuerda que cuando era joven creció en Staten Island. Cercano a ese bosque estaba ubicada la institución mental para niños de Willowbrook, muy conocida por las miserables condiciones de vida y por los maltratos y violaciones que tuvieron que pasar los niños que fueron allí ingresados. A finales de los años 80, después de las múltiples desapariciones, la policía finalmente empezó a centrarse en un hombre llamado Andre Rand, un ex empleado de Willowbrook, que poco a poco se fue convirtiendo en el candidato perfecto para ser el hombre del saco de la vida real. Aunque nunca fue a prisión, siempre fue marcado como el principal sospechoso.
Y amigos, pararos a pensar, si habéis llegado a este punto, es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros, porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.